Muy bien, ya estamos de regreso. Entonces recuerda que nuestros números telefónicos son el 542590 y el 542303 para todo tipo de consultas. Ya nos encontramos con la doctora Giovanni Polanco. Bienvenida, doctora. Muchas gracias de verdad por concedernos de repente esta entrevista en su ajustada agenda. Su saludo de bienvenida. Bueno, Erika, joven, muy buenas tardes a todos los televidentes, radioyentes de tu programa. Y bueno, agradecer la invitación a ustedes y colaborar un poquito, ¿no?, con toda la población en casos de pensiones alimenticias, que es el tema que hoy día nos requiere, ¿no? Así es. Muy bien, es muy importante lo que acaba de decir la doctora. Para eso también nos importaría saber qué es lo que opina la gente o qué quiere saber acerca de ese tema llamando a nuestros números 542303, ¿no es cierto? Pero para poder dar inicio precisamente a las comunicaciones telefónicas, sería bueno que la doctora nos comience por el punto principal, pero antes tenemos… Por Jessy. supuesto, tenemos un video de acerca de lo que es la pensión alimenticia. ¿Sí? Bueno, y vamos iniciando con la pregunta de cajón, doctora. ¿Qué se denomina lo que es la pensión alimenticia? Perdón. Bueno, la pensión alimenticia viene a ser en el derecho una figura jurídica del derecho de familia, ¿no?, que regula la protección en el ámbito que es vestido, alimento y vivienda para quien la requiera. Con esto tiene sus condiciones, en las cuales va a solicitar la persona que necesita, ¿verdad? Tiene que haber un estado de necesidad y tiene que haber una capacidad de parte del demandado para asistir con esta pensión que se solicita, ¿no?, su oportunidad. Doctora, una pregunta, por ejemplo, usted más o menos que lleva estos casos, ¿cuántas veces o cuán común es esas demandas así de alimentos? Por ejemplo, ahí en Casa Grande, ¿es muy frecuente, es muy poco? Sí, la verdad, la pensión alimenticia hoy en día es muy frecuente. Con el alto índice de delincuencia, de violencia familiar, esto sí, va de la mano. Todo esto ha hecho que se incremente las demandas por alimentos. Razón de eso es que cuando una familia, unos padres se separan, hace que ellos mismos, por proteger a sus niños, solicitan esa pensión. Y el alto índice, al menos en Casa Grande y en el Valle de Chicama, que yo litigo, sí es bien alto. Y, por ejemplo, la pregunta a este problema sería, ¿por qué se tiene que fijar una pensión alimenticia? ¿Cuál es el problema que existe para que, por ejemplo, cuando hay separación o qué casos hay para poder fijar una pensión alimenticia? ¿Desde cuándo? Claro, sí. A ver, como lo decía, una separación, una ruptura de una convivencia, de un matrimonio, al no llegar a un acuerdo verbal entre ellos, una conciliación de pareja, es que se acude, ¿no?, a una institución, sea de MUNA, juez de paz o PAL letrado, a que soliciten una pensión de alimentos para ellas como cónyuges o para sus hijos. Es por eso es que en su oportunidad, cuando ellos plantean su demanda, lo hacen para proteger a sus menores, ¿no?, de la eventualidad de un esposo de repente, ¿no?, que se fue a vivir con otra persona, qué sé yo, ¿no?, tantos casos diferentes que puede haber en cada persona. Y, por ejemplo, con lo que se refiere a esto ya de pensión alimenticia, supongamos, vamos a poner el ejemplo de un padre de familia, ¿no?, que, por ejemplo, gane 1,000 soles mensuales. ¿Cuánto es que debería de pasarle a su menor hijo de pensión alimenticia? Ya. Claro, la ley ha establecido para esos cálculos un 60% del monto embargable. Quiere decir, 600 soles, esa persona, es un monto afecto para una pensión alimenticia. Sean un hijo o varios hijos, ¿no? Yo tengo una pregunta. En el caso, ¿cuándo es que comienza de repente una persona a tener que pasar de repente una pensión por alimentos? ¿Cuándo? ¿Desde dónde es que se da? Bueno, a ver, se da desde que el momento que ellos van a conciliar verbalmente, ¿verdad? Ya, si no concilian verbalmente, no se ponen de acuerdo, entonces la persona que va a demandar alimentos, porque sea hombre o mujer, va a demandar alimentos, va a surtir efectos desde que le notifican la demanda a esa persona. Quiere decir, hoy, 27 de marzo, ¿no?, lo demanda la señora, pero lo admiten, pongamos, el 5 de abril, 6 de abril. Lo notifican al demandado el 14, 15 de abril. Entonces, desde esa fecha él está en la obligación de asistir al alimento, desde la notificación de la demanda, no desde el momento que interpuso demanda. Desde ahí corre ya el plazo de las deudas, pensiones alimenticias de vengada, lo que se llama más adelante, ¿no? ¿Cuándo es que de repente en el caso, por ejemplo, de hijos que están nacidos fuera del matrimonio o de repente del sector conyugal, se tiene hijos extramatrimoniales, entonces
¿cómo es que sería la repartición en este caso para los menores? No, porque acá se está hablando, por ejemplo, Jessy había hecho la pregunta de un solo hijo, ¿no es cierto? Para poder pasar a un solo hijo. Pero ¿qué pasa cuando es que esta persona tiene varios hijos? ¿Cómo es? ¿Cuál es la determinación? ¿Qué es lo que ampara la ley frente a estos menores? A ver, para empezar, esa terminología de hijos extramatrimoniales ya ha quedado desfasada, por supuesto. Los hijos son iguales ante la ley, así lo dice la norma, así lo dice la Constitución también. Entonces, en el caso de hijos, existe la figura del prorrateo de alimentos, ¿verdad? Si son varias familias con cada hijo en cada familia, entonces cada una peticiona su prorrateo de alimentos, quiere decir a partes iguales, del porcentaje que es embargable a partes iguales, sean 2, 3 hijos, el monto de ese afecto a partes iguales, ese es el prorrateo. Respetando su 40% siempre para la persona, para el que pueda cubrir, supongo yo, lo que son sus gastos en común, personales. Por supuesto, ¿no? El restante, el 40%, eso es para atender las necesidades primarias, esenciales del demandado, ¿no? De algo tiene también que vivir él. Doctora, una pregunta. Yo siempre he tenido una duda, por ejemplo, como le decía, el ejemplo anterior de, por ejemplo, un padre de familia gana 1.000 soles, ¿no es cierto? Tiene que pasarle un 60%, como está diciendo usted, pero, por ejemplo, si el niño, por ejemplo, tiene 2 años y tal vez no hay en qué se pueda gastar ese dinero, porque mayormente a veces existen los pequeños, en el caso, por ejemplo, tenga 2 años, 1 año y medio, hay que darle solamente alimentación, más no educación. ¿Es necesariamente el 60% si tenga cualquier edad o hay edad todavía para poder fijar un pacto de dinero para el pequeño? Claro. En el caso de determinar el monto, si es un solo menor y atendiendo la edad, sí hay un límite. El juez generalmente, que yo y el resto de colegas lo puede decir, en audiencia el juez determina las necesidades de cada alimentista. Si me hablamos de un niño de 2 años, pues sus necesidades van a ser mayores que un niño pues adolescente de 14, 15 años, ¿no? Porque el niño de 2 años todavía no puede subsistir por sí mismo, ya un adolescente hoy en día hasta trabaja, hace trabajos eventuales, qué sé yo, para subsistir, ¿no? Entonces la figura es diferente y ahí sí hay límites de acuerdo a la necesidad y calidad de cada alimentista, ¿no? Bueno, las comunicaciones telefónicas para cualquier tipo de consulta son a través del 54 25 90 y el 54 23 03. El día de hoy tocamos el tema de pensión alimenticia. Doctora, ¿qué es lo que pasa cuando es que en este caso el padre de familia no es? ¿Tenemos consulta? Consulta, por favor, para que la doctora pueda escuchar la pregunta, Jessy, a ver si le pasas el audífono. Sí, ahí está. Y tú también ponte el otro, por favor. A ver, adelante. Buenas tardes. Su nombre, por favor, y adelante con su pregunta. Señorita, ¿sabe qué? Yo quería consultar. Yo tengo un caso, tengo mi hermana menor. Ella ahorita está en juicio de alimentos con su papá. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que su papá, ahorita es jubilado del Ministerio de Agricultura y ella percibe una pensión de 120 soles mensual, pero como ella ahorita ya terminó el colegio, quiere estudiar, estudio superior en la universidad y no le alcanza. ¿Qué es lo que tendría que hacer para que le aumenten la pensión? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctora, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Ya. En el caso de la señora que dice las necesidades han aumentado, existe también la figura, como había comentado, del prorrateo de alimentos, el aumento de alimentos. Cuando las necesidades aumentan, entonces una persona, en este caso la menor en representación de sus padres, solicita una pensión de alimentos pidiendo el aumento de la pensión. ¿Qué hacemos? Entonces, para acreditar nosotros que la necesidad ha aumentado y ha terminado su etapa escolar, en este caso a nivel secundario, tengo entendido, entonces ella tiene que solicitar una constancia de matrícula en el lugar donde… De la universidad, en este caso, o el instituto, ¿no? En la institución donde lo piensa matricular, el ¿no? colegio, claro. Claro, entonces con eso, su acta de nacimiento, con eso se hace la demanda respectiva de aumento de alimentos. Obviamente con 120 soles no es posible, ¿no? Lógicamente. Seguir una carrera profesional, ¿no? Y con esos documentos uno anexa, nada más boletas, certificado de estudios que ha culminado satisfactoriamente. ¿Es un nuevo proceso, doctora, que se inicia o ella es simplemente un seguimiento? No, es en el mismo proceso anterior de alimentos, ahí se pide la demanda de aumento de alimentos. Muy bien, 542303, 542590, nuestros hilos telefónicos para que puedas hacer tu consulta. Doctora, ¿quiénes están habilitados a poder brindar una pensión de alimentos? En este caso no son todas las personas. ¿Qué pasa con las personas que tienen algún tipo de incapacidad médica o son incapacitados o de repente tienen alguna lesión que les impide de repente poder formular algún tipo de pensión?
Claro, a ver, para determinar si está incapaz, obviamente en una pensión de alimentos se lo notifica y él tiene que hacer valer su derecho, demostrando con un informe médico que no está en las posibilidades económicas, menos físicas de poder trabajar para asistir con alimentos. Para estos casos, obviamente, no va a poder pasar alimentos. Pero ojo también, o sea, los alimentos son compartidos. La ley dice que en los alimentos se tiene dos obligaciones, que es la madre y el padre, ¿no? Exactamente. Cuando el padre no puede asistir en estos casos por la incapacidad comprobada, con los medios probatorios fundamentados, entonces la madre está para asistir los alimentos, ¿no? Y aún así, si la madre no tuviera posibilidades, se demanda también a los padres del demandado también, si está en también, posibilidad ¿no? de asistirlo también, sí. Mira tú, qué interesante. Y precisamente, Jessy, dentro de la comunicación, la última que habíamos recibido, en el caso, ¿no?, de esta jovencita que está por ingresar, me parece, al colegio o a la universidad, algo así. Doctora, ¿hasta qué edad se faculta o tiene la obligación el papá de poder pasar una pensión de alimentos? Límites obviamente no hay, pero el Código Civil lo menciona en un articulado hasta los 29 años, obviamente, pero uno tiene que demostrar que sigue estudios. La ley dice satisfactoriamente, porque es un alumno que no rinde en los estudios, entonces, ¿de qué sirve continuar con los estudios, no? Ahí Es decir, no es hasta que cumpla de repente la mayoría de edad, hasta ahí no es. No es hasta la mayoría de edad, es hasta algo más, pero siempre y cuando, como digo, justifique que los estudios son satisfactorios, ¿no? Ahí el demandado solicita las constancias de notas, todas esas cosas, ¿no? Para poder seguir pasando la pensión. Y por ejemplo, doctora, antes de venir me habían dicho que le haga esta pregunta. Por ejemplo, en un trabajador de la empresa Casa Grande o tal vez cualquier otra empresa del Valle, que por ejemplo en 28 de julio, en Navidad, cuando ya van a entrar al colegio, a veces reciben algo más como es una gratificación. En esos casos, por ejemplo, la persona, en este caso la madre, supongamos que es un padre que demanda para el niño, ¿también tiene que tener parte de ese dinero que le dan en la gratificación o no? No, sí. Cuando uno demanda por diversos rubros, ¿no? En este caso, cuando son trabajadores de alguna empresa, demanda por esos rubros, ¿no? Gratificaciones, utilidades, asignación familiares. Entonces, uno al elaborar su demanda sabe dónde el demandado está trabajando. Entonces, si es un trabajador en la empresa, obviamente tiene esos beneficios y uno demanda esos beneficios y al menor le otorgan esos beneficios. Por supuesto, al porcentaje que determinan en sentencia le toca eso. No tomando en cuenta… ¿Tenemos contacto telefónico? Muy bien, entonces, a ver, recibimos el contacto telefónico. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctora, buenas tardes. Le escuchamos. Mire, yo quisiera saber, yo tengo mi hija que ha terminado sus estudios secundario, y dígame, ella no quiere estudiar superior. Yo quiero ponerla a estudiar superior, soy madre soltera, y yo, mire, su papá me está pasando la pensión, pero como ella no quiere estudiar, él dice que me va a hacer nueva demanda para quitarme la pensión de la niña, pues. Yo quisiera saber qué es lo que tengo que hacer. Muchas gracias. Estaba comentando la señora que su hija ya había terminado el colegio y la secundaria, pero la menor no quería seguir estudiando algo superior. Y dice que por parte del padre iba a recibir una demanda para quitarle esa pensión, ya que tal vez no iba a tener algún uso, ¿no? Claro. Sí. Claro, me imagino que la menor debe tener entre 16 y 17 años, ¿no? O bueno, de repente quizás 18, ¿no? Ahora, cuando en el caso que no quiera seguir estudios superiores, entonces adquiriendo la mayoría de edad, obviamente va a existir la exoneración de alimentos, otra figura más de el derecho de familia que se contempla, ¿no? El demandado en este caso pide la exoneración de alimentos porque… Doctora, pero supongo yo que, sí, ya, supongo yo que apelando de repente al buen sentido común y al buen sentimiento de corazón, en este caso, también no es posible que se le retire la pensión, sino de repente se le podría menorar, ya que lo que se tiene es que tenga disponibilidad el papá de seguir apoyando a su menor hijo, en este caso. Bueno, ya, esos son ya aspectos personales de cada uno, ¿no? Ya si cumplido su mayoría de edad, el papá no solicita la exoneración, va a seguir percibiendo la menor, ya esa es cuestión de afectivo, ya entre padre e hija, y eso es cuestión de cada uno de ellos, ¿no? Y supongamos, por ejemplo, que el menor, en este caso, en el caso de la llamada, que la menor ya por ejemplo, tenga un trabajo donde reciba mensualmente algún pago, por ejemplo, y el padre se entere
¿tiene el derecho de quitarle o seguir con la pensión? Pues te digo, yo si ya la menor, ya no es menor, tiene 18 años, el padre quiere exonerarla, obviamente está la ley le faculta para hacer la exoneración de alimentos, pero si tiene 16, 17 y está trabajando, no, pues no tiene que esperar su mayoría de edad todavía. O sea, por ejemplo, si es que ya tiene 18, 19 y está Obviamente, trabajando, claro. puede ser que el padre haga la contrademanda para poder Sí, quitarle. pues claro, va a ser la de exoneración de alimentos. Ya también. Nada es eterno, como se dice. Así es, nada es eterno, como dice la canción. Doctora, ¿qué pasa cuando es que en el caso, por ejemplo, de una separación de pareja, están casados, ¿no es cierto? O sea, son iguales, por ejemplo, ahora no sé cómo estará la ley, una persona que está casada o que no está casada, que no haya hijos, por ejemplo, ¿no? Pero es casada con esta persona. ¿Tiene derecho también a poder de repente hacer una denuncia para que pueda sustentar de repente los gastos, en este caso de la esposa, o solamente la esposa, en este caso no la conviviente de repente? Bueno, se tiene prioridad, obviamente la esposa es la que recibe pensión de alimentos y la esposa está en la facultad de percibirla, la esposa y los hijos, ¿no? Las convivientes no percibimos pensión de alimentos. Claro, no, o tenemos, las convivientes tienen derecho a pensión, en caso de cuando haya fallecido el concubino, en este caso el conviviente, se tiene que demostrar a través de una declaración, a través de una declaración judicial de unión de hecho, determinar, y entonces la supuesta viuda va a percibir una pensión, pero en el acto, cuando esté vivos todavía, sí, no puede percibir una pensión de alimentos. No, no va a recibir pensión de alimentos. La duda que yo siempre he tenido también, porque he visto varios de estos casos tal vez en la familia y todo eso, es por ejemplo, ¿quién determina cuánto debería de ser la pensión y si es que se le da o no a la persona la pensión? Porque por ejemplo, en el caso mío tengo un familiar que a veces concilian así de palabra, llegan a un acuerdo, pero a veces las palabras, como dicen, se las lleva el viento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso ya ha tenido una demanda, pero por ejemplo, la han quitado porque ya han llegado a conciliar de palabra pero siempre he tenido la duda de saber quién es la persona que limita eso o que dice se va a hacer esto o se va a hacer el otro de dar tanto y cuándo y se debe dar todo eso. A ver, el juez es el que determina, ¿no?, la pensión de alimentos atendiendo a las pruebas que tengan el expediente a la vista. Ahora, si es que la persona en la audiencia única y una audiencia no asiste a la parte demandante porque obviamente hayan conciliado fuera de juzgado, entonces la demanda se va a archivar, pero tiene su derecho expedito a demandar nuevamente. ¿Cuántas veces una persona, por ejemplo, puede demandar ya que tal vez no tiene la respuesta necesaria o no le hacen caso? ¿Cuántas veces, en el caso de una madre, puede demandar a su pareja para que le pueda pasar alimentos si es que no tuviese respuesta alguna? No, si ella demanda en juzgado, de hecho que va a tener una respuesta. Nomás si que no sigue trámite, el proceso se puede archivar. Y ese archivamiento obviamente va a la central y solamente se solicita el desarchivamiento de expediente. Pero siempre va a encontrar una respuesta, va a haber una sentencia. Si no está de acuerdo con la sentencia en el monto, obviamente existe también la figura de apelación, ¿no? Muy bien, ya estamos nuevamente de vuelta aquí en tu programa Desde Casa, tratando el tema con la doctora Giovanni Polanco de todo lo que es pensión alimenticia, ¿no es cierto, Erika? Increíble, de verdad, las cosas que uno puede enterarse, ¿no? 54-2303 son nuestros hilos telefónicos y el 54-2990, 25-2590 para que tú te puedas contactar con la doctora y puedas realizar tu pregunta. Doctora, ¿se puede llegar al penal de repente bajo hacerle caso omiso de repente a una denuncia de alimentos? Sí, así es. La ley y la Constitución lo dice, no hay prisión por deudas, excepto las alimenticias, dice la ley. Entonces, aquella persona que adeuda pensiones alimenticias y no las paga en su oportunidad, el requerimiento de la ley es ir preso, ¿no? Así, privados de su libertad. Y esto ocurre porque muchas veces hacen caso omiso a la sentencia, ¿no? Las sentencias se los notifican tanto a su domicilio procesal, en caso de estar apersonados en el proceso, y a su domicilio real, en el que consta en su documento de identidad. Entonces, transcurridos los meses, ellos no asisten con la pensión de alimento, entonces viene lo que es la liquidación de pensiones alimenticias, ¿no? Y a raíz de eso ya pues sigue su trámite penal, ¿no? La fiscalía, el juzgado. ¿Cuántos años podría tener
una persona demandada, cuántos años en la cárcel podría tener, y si es que al estar en la cárcel tiene que seguir pasando alguna pensión, o cómo es el caso de si es que ya está internado en la cárcel. Claro, Penal. en los casos que yo he llevado, para empezar, la ley dice 4 años, se priva de la libertad. Y él, pues, obviamente, si no paga esa oportunidad, como he dicho, esas pensiones alimenticias, y va al penal y no las quiere pagar, pues va a tener que cumplir su pena, ¿no? En el penal, y con su libertad la habrá pagado ya. Así es. Y por ejemplo, doctora, comentando acá en el corte, le decía, por ejemplo, en el caso de un mototaxista que no se sabe mensual un monto fijo que va a sacar o una persona estable o una persona que trabaja independientemente, ¿cómo es el caso de que pase una pensión si no se sabe cuánto va a sacar al mes? O por ejemplo, un comerciante o un sueldo, ¿cuánto más o menos va a sacar al mes? Pongamos como ejemplo un mototaxista, por ejemplo, en el caso de Casagrande o del Valle. Ya. Al momento de sentenciar, el juez tiene un criterio bien marcado, y eso lo hemos visto nosotros en audiencia, que aquella persona que no se encuentre acreditada sus remuneraciones, se cuenta siempre con el mínimo vital, ¿no? Que es los 750. Entonces, a raíz de ese mínimo vital, sácale el 60%, 400 y algo, es un monto que él debe asistir con pensión de alimentos a sus alimentistas, sean hijos, esposas. Entonces, es el monto percibible de que él debe pasar o acudir con una pensión. Pero y si, por ejemplo, mensualmente no llega a ese monto de pasar, ¿qué se hace en esos Por eso, casos? pues, en el caso, él tiene su oportunidad de poder contestar la demanda. Y si sus montos… ¿Cuánto pueden pagar? Me parece que ¿cuánto pueden Claro, pagar? por eso. Si es un mototaxista, y un mototaxista, pues, el monto creo que es 30 soles diarios que gana, sí Algo supera mensualmente, llega a los 750, ¿no? Sí, doctora, teniendo en cuenta que la moto sea de repente de propiedad Propia, suya, claro. ¿no? Pero si es de repente una moto alquilada o Hay alguien que le pasar presta, 15 soles ¿cómo dices? diario. Ah, exactamente, entonces pagan, me parece, la Sí. mitad, me parece, van mitad y 15 mitad, soles ¿no es diarios cierto? tienes que dar, Entonces, y aparte la prácticamente gasolina y pues te todo quedas eso. con 15 nuevos soles para que puedas, o sea, a eso se suma el hecho que tienes que pasar al menor hijo en un porcentaje. Me parece que hay una pregunta previa al momento que están conciliando, ¿no? Y le hacen la pregunta, ¿cuánto es que puedes pasar? Si llega a la conciliación y la madre acepta, creo que, bueno, el caso estaría siguiendo ya su proceso. Ahora, cuando la mamá me parece que ya no queda satisfecha, de repente, bueno, te voy a pasar 200 o 100 o 150, no queda satisfecha, entonces ahí me parece que iniciaría, doctora, ya otro proceso, ¿cierto? Ahora, mire, no. En el caso de eso, como dice de los mototaxistas, si determinamos que el mototaxista es casi imposible que quiera ganar 15 soles diario. Eso es casi imposible, no puede ser así, y pasar una pensión de 100 nuevos soles tampoco. Si hablamos de un niño de 1 año, 2 años, 3 años, no va a ser posible y el juez no lo va a determinar así. Te lo digo por experiencia propia, porque el juez no ha determinado así. El caso que estamos hablando de un menor, pongamos 2 menores, 3 menores, obviamente se van a prorratear y cada uno tendrá sus 100, 120 o 150. Pero cuando hay uno y es un mototaxista mínimo, obviamente el juez le va a otorgar 200 soles mensuales. Por eso lo digo, si no satisface su trabajo para poder asistir, entonces pues tiene que vérselo por otro tipo de trabajo, ¿no? Que pueda compensar el límite, porque de algo también tiene que vivir esa persona que va a asistir, ¿no? Es que, por ejemplo, también le comento porque en un caso tal vez familiar de estos, que tengo, por ejemplo, que la parte femenina se quiere separar del padre, pero el padre, la chica no le quiere dejar ver a la bebé, pero el padre dice, yo tengo pruebas de que le he hecho una fiesta grande a mi hija, siempre le doy sus alimentos, nunca está mal vestida. En este caso, por ejemplo, ¿qué se puede hacer si es que No tiene… no sustenta de repente, Claro. pero en este caso la persona, el papá no sustenta, no tiene cómo sustentar de repente que le ha comprado Claro. cosas al niño, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Cuál es la recomendación más válida? Bueno, en adelante, porque sí hay también padres cumplidores y eso hay que tenerlo bien en claro, solamente que a veces cuando surge la separación siempre son los niños los que quedan en medio de esto, ¿no? De esa reyerta, de ese pleito que están entre los padres. Entonces, para aquellos padres que quieren cumplir con sus hijos, recomendación, aperturar una cuenta en el Banco de la Nación, ¿no? 50 soles se apertura una cuenta en el Banco de la Nación y hacer sus depósitos mensuales, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades, porque obviamente cada padre sabe cuál es su posibilidad. Y depositar y con eso en un futuro, pues no acreditar que él ha sido un padre cumplidor, ¿no? Muy bien, tenemos un enlace telefónico. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Mire, yo soy una madre separada hace 2 años.
por mi menor niña no recibo ni un sol, pero ¿sabes qué? Su papá, mi otra hija decidió quedarse con su papá. Quisiera preguntarle a la señorita cómo yo pudiera hacer para sacar pensión porque mi niña está estudiando. Muchísimas gracias, por la consulta. A ver, Jessy, ¿tú has escuchado la sí, formulación de la dijo pregunta? que- Ella está separada, me que parece ella está eso. separada de su padre y que la niña creo que quería ir con el padre, pero ella quería sacar una pensión porque la niña está estudiando. Ah, bueno, cosa un poco complicada. Aquí me das el micrófono. A ver, para empezar, no sé cuántos años tiene la niña exactamente, me supongo que está en la primaria, debe ser. Entonces, para empezar, si hay un conflicto de con quién se queda la menor, tiene que ser un proceso de tenencia, definitivamente. Y en el supuesto de que se quiera quedar con la madre o tenga la potestad, la patria potestad de la menor, la tenencia de la menor, demanda la pensión, ¿no? Solicita la pensión al demandado, acreditando, obviamente, por su edad escolar, su constancia de estudios, acta de nacimiento, en primer lugar, para determinar el vínculo familiar que tiene con el padre, ¿no? Y solicitar, en edad escolar, obviamente, que ella tiene sus propios gastos, la menor. Y dígame usted, ¿pueden ser demandadas ambas partes, por ejemplo, que el padre demande a la madre, por ejemplo, pero si en este caso es ama de casa, ¿cómo podría pasar una pensión de alimentos al padre, supongamos? Bueno, si hay padres que demandan a las madres, obviamente ese padre tiene que estar enterado que esa madre pues gana, pues es una persona que a pesar de ser profesional es un comerciante adinerado, qué sé yo, ¿no? Para poder demandar, porque generalmente en nuestro país o acá en el Valle de Chicama las madres son amas de casa. O se dedican a trabajos eventuales de vender desayuno, de vender naranjada, entonces no, por eso lo decía, las madres generalmente asisten con pensión alimenticia indirectamente, porque la pensión alimenticia de 200, 250 que se pasa, jamás va a poder alcanzar la sustentación del menor, entiéndase, entonces la otra mitad, lo que faltase para sustituir las necesidades del menor, entonces la pasa la madre, ¿no? Con los trabajos eventuales que pueda realizar. ¿Y qué es recomendable entonces en estos casos, usted como abogada que le puede dar a todas las madres de familia que nos están llamando o nos están viendo, hacer en estos casos de la pensión alimenticia? ¿Llegar a algún acuerdo o no sé? ¿Qué recomendación da usted? Para empezar, cada madre conoce a su pareja, conoce al padre de sus hijos, de su hijo, entonces es bueno conversar. El diálogo es en el primer lugar la etapa de conciliación, ¿no? Dialogar, llegar a un punto de encuentro de ambos, de saber cuánto se gana, cuánto dinero es el que hay mensual en casa. Entonces, en base a eso determinar el monto, ¿no? Satisfactorio para no ir a una vía judicial. En caso no se llegase a determinar, entonces la autoridad es la que es competente para determinar el monto de una pensión de un menor. Hay una cosa, ¿no? Precisamente, muchas veces existen, pues, es todo esto, es algo mucho que jala diferentes temas, pero, por ejemplo, dentro de lo que se inicia con una violencia familiar, ya por ende, de repente, la separación de diferentes padres, siempre surge esta amenaza, ¿no? Y lo que se tiene que dejar en claro y que tienes que tener en cuenta, sobre todo a ti que de repente te amenazan, ¿no? Te dicen, bueno, sabes que yo me voy, pero ni creas que te voy a poder, ni creas que te voy a dar un sol para los hijos, verás que me los llevo a mis hijos y no te paso un sol. ¿No es cierto? Y en este caso, doctora, que existe, bueno, este llamado ¿no? machismo dentro de la mayoría, lastimosamente, de varones, también existe de frente cierto feminicidio, sería feminismo, ¿no? Por parte de las mujeres, cuando es que ya de repente nosotros tenemos de repente la solvencia económica para poder mantener a nuestro niño, ¿no? Pero muchas veces por ardidas, ¿no? Por celos o por orgullo, de repente pues al ver al varón que fue la pareja ya viviendo otra relación, se inicia de todas maneras un proceso, ¿no? En este caso, doctora, dígame, ¿cuándo es que el varón no podría de repente, no se le podría hacer una demanda por lo que es alimentos, por alguna incapacidad médica, porque está desahuciado? ¿Cuándo es que este tipo de procesos de repente no llegan a ningún acuerdo? Bueno, pues estamos hablando de aquella persona que se fue con una nueva pareja y obviamente, generalmente las mujeres, las madres, les llama un poco el orgullo, ¿no? Y no hay diálogo en ese aspecto. Cuando es la ruptura es por violencia familiar, que es otro tema mucho más arduo y que obviamente la asesoría legal no basta para nosotros informar a la población.
En estos casos, ¿qué hacemos? Las madres estamos en la facultad para demandar alimentos. Si esa persona está con nueva pareja, hace una nueva vida, y si una persona sana física y mentalmente, tendrá que asistir con pensión de alimentos. Si es una persona incapacitada, debidamente comprobada a través de un informe médico, entonces no tiene por qué, o sea, no tiene la capacidad de poder asistir a alimentos, y para eso tiene, como te había dicho, a su madre para hacerlo, ¿no? En vez de la persona demandada. Son esos casos. Incluso aquí venía lo de la pregunta de Jessy, ¿no? Que de repente las cosas se invierten y termina él solicitando pensión alimenticia de repente a la que fue su esposa o a la que ha sido su concubina. ¿Es cierto? Doctora, ¿qué pasa en el caso de los niños que tienen algún tipo de problema, que no son niños que de repente tienen algún tipo de desperfecto, ¿no? Que sufren algún tipo de síndrome o algún tipo de trastorno? En los casos de los menores, obviamente, por su misma condición, ¿no? Se hizo una pensión alimenticia vitalicia, ¿no? Claro, es un tipo de trastornos físicos, mentales que tengan, entonces una incapacidad, entonces es de por vida, ¿no? Y sería pues denigrante, infausto de que el padre le quite una pensión a su hijo viendo en esas condiciones, ¿no? Doctora, Okay. una pregunta, por ejemplo, en el caso de que los padres se encuentren en el extranjero, por ejemplo, por parte del padre se encuentra en el extranjero y no se encuentran las pruebas necesarias como para ver en qué está trabajando o en qué está laborando, ¿se puede denunciar en esos casos o no? Claro, si estamos hablando, si el padre está en el extranjero, uno demanda en el domicilio donde indique su documento de identidad. Sería pues suertudo por parte de la demandante y el abogado que lleva el caso que si domicilia en el Perú, ¿no? Se notifica en el Perú. ¿Qué pasa cuando está en el extranjero? Obviamente, como demandantes en alimentos, goza la capacidad de un auxilio judicial, es decir, no se paga tasas judiciales y hay que notificarlo en el extranjero, ¿no? Y él en su oportunidad. Lo malo es que en los trámites, la burocracia es que demoran ese tipo de juicios. Un exhorto al extranjero pues limita tiempo en el sentido de que se envía al Ministerio de Relaciones Exteriores, a una embajada, y corre pues un tiempo pues exagerado en notificarlo. Y ahí el demandado, cuando toma conocimiento que existe una demanda, pues hace valer su derecho y contesta, ¿no? Que no está en las posibilidades o que sí les está o cuánto puede asistir con pensión, ¿verdad? Doctora, otra pregunta. Por ejemplo, supongamos que la pareja que haya tenido ya un bebé tenga 17, 18 años, ¿no? Todavía son una pareja joven, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de que el joven se encuentre estudiando y tal vez trabaja, por ejemplo, en moto, no sé, tiene cachuelitos por ahí, y por ejemplo, hay padres que sobreprotegen a los hijos. Por ejemplo, en el caso de que una señorita demande al hijo, pero ¿puede cubrir el padre el monto demandado? Es decir, si son menores de edad, ¿a dónde iría la denuncia, no? A ver, si son menores de edad y tienen un hijo, la ley lo dice, aquel menor de edad que ya tiene un hijo, si tiene una capacidad de discernimiento diferente, porque ya llega con ese hijo, ya se llega a una mayoría de edad. Claro. O sea, automáticamente el derecho civil, ya, por supuesto, ¿no? La capacidad de tener un hijo lo hace tener la condición jurídica de un mayor de edad. Si lo demanda al menor, si en caso que él esté estudiando no puede asistir, los padres del menor, el abuelo del bebé, pasa la pensión alimenticia y a él es el que se demanda, a los padres. Ah, ya. Muy importante. Así que ya sí, saben hay todos que los tener menores cuidado. de edad. No, Utilicen condón, por favor. Utilicen condón a todos los niños porque ahora contando, condones, doctora, o preservativos es lo mismo, ya me comprenden ellos. Aquí vamos de que cada vez son más los jóvenes, precisamente, y que inician un acto sexual mucho más temprano, ¿no? Ya parece que habría que dentro de las listas escolares solicitar también el tema de preservativos. Es realmente muy escandaloso toda la situación que se vive. Sí, porque justo iba a hacer una nota de todo lo que es la posta médica y las enfermedades virales de esta temporada. Nos hemos quedado asombrados. Porque hemos visto bastantes menores de edad y que hemos visto que conversan así y nos dicen y tienen el mismo problema de esto, de la pensión de alimentos. Exacto, que no les saben. quieren pasar y porque son menores de edad pensamos nosotros erróneamente que no puede pasar, ¿no? Pero para eso ya nos dijo la doctora que para eso está el padre, ¿no es cierto? Doctora, una pregunta, cuando es que el papá está cumpliendo con el menor, está pasando la pensión de alimenticia solicitada, han cumplido con el acuerdo, si se tiene de repente el permiso o puede él, ¿no?, visitar al niño, a la niña, sacarlo a pasear, convivir, parte de la convivencia con él. Claro. Como te digo, vuelve el mismo tema, ¿no? La ruptura
claro, enmarca muchos temas, ¿no? Alimentos y también el derecho de visitar a los hijos, ¿no? ¿Cuándo visitar a los hijos? Cuando no se llega a un acuerdo, existe también la figura del régimen de visitas, ¿no? Si es un menor de 1 año, 2 años, obviamente será en casa de la madre, cuando obviamente lo solicita el padre, estoy hablando, porque también hay madres que lo solicitan, y claro, no, hay temor, entonces se hace mejor se hace ante la autoridad competente, un juez, en este caso el régimen de visitas se lo lleva acá en la provincia el juez civil, demandar un régimen de visitas, ¿no? Ponerse de acuerdo en el horario y sacarlo a pasear, pero eso sí, ojo, un régimen de visita, la ley contempla, aquel que demanda el régimen de visita tiene que estar pues al día en los pagos de pensión alimenticia. Eso iba, doctora, porque precisamente una colega nuestra, tenía ese caso, ¿no? Entonces ella pues había iniciado un proceso de alimentos y precisamente le pasaba, el papá de la bebé le pasaba correctamente lo que era el alimentos, pero venía y cada vez que gustaba, ¿no? Decía, bueno, me voy a llevar a la bebé y se lo llevaba por días, ¿no? A veces inclusive se lo llevaba de viaje sin decirle a la mamá, o sea, me lo voy a llevar de viaje, ¿no? Por el simple hecho de que, bueno, estaba pasando ya una pensión de alimentos. Hasta llegó un momento donde pues se desapareció, ¿no? O sea, ella hizo una denuncia inclusive por secuestro, pero las autoridades le dijeron de que secuestro entre padres no existía, ¿no? Sustracción de menor, no hay, existe la sustracción de menor nada más, el secuestro entre padres no existe. Esos problemas siempre son los que pagan las consecuencias a los hijos, ¿no? La disputa de los hijos en medio y los padres y no saber con quién ir, ¿no? Por eso yo invoco que si no se ponen de acuerdo que hay que hacer una demanda civil, ¿no? Se los demanda y ponerse de acuerdo y obviamente el padre tiene que cumplir, bajo procedimiento de cumplir las normas que establece el código, ¿no? ¿Y qué pasa? Disculpe, doctora, ¿qué pasa cuando es que de repente el papá pasa una pensión, ¿correcto?, a la mamá, trata de cumplir en lo posible, pero de repente la mamá no da una buena formación al niño, existe un maltrato o de repente la mamá pues está de repente en fiestas, no se dedica a borracheras, esta que da un mal ejemplo. En este caso el papá quiere recuperar al niño, ¿cierto? Sí se puede iniciar de repente mediante esto, que se lo podría llevar comprobando, por supuesto, ese tipo de accionar. Claro, mira, ahora sí, obviamente, así como hay padres, hay madres también que, claro, que no brindan todos los cuidados necesarios a sus hijos, ¿no? En este caso, el padre, por ser su padre, está facultado en poner en conocimiento a la autoridad, en este caso, a la Fiscalía de Familia, ¿no? Que su menor hijo no está tratado en las condiciones necesarias. Y por ende también, una vez recuperado al menor y esté en buena protección, el padre podrá solicitar, en caso que la madre haya solicitado sus alimentos, demandar una sustracción de la demanda, ¿no? Muy bien. Doctora, por ejemplo, una pregunta sería… Ya, gracias. Sería, por ejemplo, si es que el padre ya se encuentra pasando una pensión a la madre, pero con todo eso de las delincuencias, de los asesinatos, de los sicariatos que vemos, el padre fallece. ¿Qué se puede hacer en estos casos si el padre está cumpliendo cuando estaba en vida, pero en este caso fallece? ¿Qué se puede hacer? Bueno, acá hay diversas opciones. Si el padre trabaja, es trabajador, obviamente el menor está con una pensión de orfandad, se va a quedar. Si el padre ha aportado a un seguro o ha aportado, como decía, a la ONP o AFP o cualquier institución, va a quedar asegurado. En caso de que el padre haya fallecido y no hay quien asista a pensión alimenticia, obviamente se exonera el alimentos, pero ojo, como había dicho, si los padres del que había acudido con alimentos, en este caso el fallecido, puede demandarlo a los padres de él todavía. Sí, se puede demandar. Qué interesante todo este caso. 54-2303 en la línea completamente habilitada y el 54-2590. El día de hoy un tema bastante álgido, pensión alimenticia. ¿Cuándo es que se da? ¿Cómo se da? ¿Cuál es el proceso? ¿Es largo el proceso, doctora, al momento de iniciar este tipo de repente de procesos en cuestión de alimentos? ¿Es complicado, largo, ajetreado? No es ajetreado, el trámite es simple, es un proceso sumarísimo, la ley lo contempla así. Generalmente demora por la carga procesal misma del juzgado, ¿no? Uno interpone la demanda. Hoy día la sentencia la tenemos, puede ser en 3 meses, 4 meses, dependiendo de la carga procesal que exista en los juzgados, ¿no? Generalmente el juzgado de paz sí, generalmente puede ser máximo 1 mes, porque el juzgado de paz obviamente está a disposición de cada litigante, pero un juzgado de paz letrado y la misma carga procesal que lo dilata el proceso, ¿no? Muy bien, ¿tenemos llamada? Muy bien, muy buenas tardes, ¿aló? Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Quiero hacerle una consulta a la doctora. Sí, adelante. díganos.
Mire, mi caso es de que yo he demandado por tenencia, pero quisiera saber si por tenencia él puede ver a mi bebé. Por supuesto, él tiene el derecho de ver al bebé. Pero el día cuando lo demandé por alimentos, él ni siquiera solicitó ver visitas para mi bebé. Por y eso. ahora por Ahora, tenencia si él no quiere, sabría. claro, si él quiere ver al bebé y no llega a un acuerdo verbal contigo, él tiene que demandarte a ti. Y para demandarte, él tiene que probar que está al día en tus pensiones alimenticias. Si no sustenta, obviamente la demanda va a ser improcedente y él no va a poder visitar al bebé. ¿Entiendes? Sí, claro, sí Claro. lo entiendo. O sea, porque ahorita estoy con problemas de tenencia para ver que la tenencia me la den a mí, porque quien ¿Cuán- cría a mi bebé soy yo. ¿Cuántos años tiene el menor? 3 añitos. No, obviamente la tenencia sí te la van a otorgar a ti. Por eso digo, él va a tener que ser pues maravillas, ¿no? En este caso tiene que cumplir con tus pensiones alimenticias, si no un juez no le va a poder otorgar a un padre pues incumplido, ¿no? Que visite a su hijo, no le va a poder otorgar un régimen de visitas. Muchas gracias por el enlace telefónico. Ya, ok, gracias. Y también, aparte de esto, terrible eso, es ¿no? que, La por tenencia y ejemplo, todo esto. también el padre debería cumplir las condiciones para poder Lógico, tener al ¿no? bebé, ¿no? Porque hay condiciones, supongo que para tener el régimen de visitas o poder tener la tenencia de algún menor, ¿no es cierto? Por ejemplo, Lógicamente, si el papá, de- imagínate, tiene antecedentes violentos, es una persona que de repente se dedica a tomar, a las borracheras, encima Claro. tiene fea borrachera, es una persona que agrede constantemente, ¿no? Ojo, Entonces pero no hay es ahí el ciertas caso- limitaciones. Ojo, supongo, pero no ¿no? solamente es el caso de los varones, sino también El existe caso de las mujeres, las lógicamente, mujeres, ¿no? que cada vez Que- son más frecuentes lastimosamente, ¿no? Así es. Se puede ver inclusive, tú vas a las escuelas, comienzas un poquito a analizar y escuchas ahí el trato que tienen con los menores. En el mismo mercado, de igual manera, ¿no? Hay jaloneos ya, o sea que te muestran que hay una conducta irregular por parte de las mamás en este caso. Yo no sé, de repente será el estrés, la situación muchas veces que viven, ¿no? Pero que lastimosamente son brutas, y esa es la palabra correcta, discúlpeme, porque desfogan muchas veces con los pobres niños que no tienen ni culpa ni absolutamente nada que ver en el tema, ¿no? Son personas que netamente vinieron al mundo porque precisamente, o sea, los buscaron ellos, no podemos de repente desfogar nuestras frustraciones con los pequeños niños. Eso es indignante, sinceramente, ¿no? Muy bien, entonces ya para llegar ya a la parte final de la entrevista vamos a escuchar las últimas recomendaciones de la doctora y las palabras de despedida y por supuesto ya vamos a venir con el cherry respectivo. Doctora, la recomendación precisa para que la persona pueda iniciar o que tenga dudas, ¿no? Digo, para que pueda iniciar su trámite en cuestión de alimentos. A ver. Bueno, en la cuestión de alimentos, yo siempre invoco al diálogo, ¿no? Se separaron, no va más una relación. Entonces, ¿qué llega? Ponerse de acuerdo en la pensión de alimentos que se va a asistir al menor. Ponerse a sentarse, dialogar, si se puede. Si ha sido violenta la separación, imposible que se vaya a llevar a un acuerdo. Entonces, una demanda por la protección misma del menor, entonces la pensión de alimentos ya la persona demandada tendrá que acudir, ¿verdad? Tendrá que acudir con su pensión. Disculpe, sí estaba precisamente esperando la pregunta. Me llegó una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa cuando es que de repente una persona se mete con alguien y, bueno, descubre al tiempo que es casado, ¿no? Entonces no reconoce al niño? ¿Cómo es que puede entablar una denuncia de alimentos si ni siquiera ha firmado al menor? Bueno, es otro tema también. Existe la figura de la filiación extramatrimonial, declaración judicial de paternidad también llamada. La ley ha contemplado en estos casos que la madre del menor, con su acta de nacimiento, demande al padre, al supuesto padre del menor. Concatenadamente, la demanda también tiene la pensión de alimentos. Hoy se puede demandar filiación y alimentos. Y aquella persona que se lo demanda como supuesto padre, pues tiene un plazo de contestar la demanda, obviamente con un apercibimiento de presentar un contrato de laboratorio para hacerse la prueba de ADN, en caso de que se oponga, ¿no? Si él dice, no es mi hijo, pues que lo pruebe, ¿no? Con la prueba del ADN, ¿no? Muy bien, ya para finalizar ya Tienen el el bloque, sello. sus palabras de despedida. Doctora, de la doctora. ¿y dónde la podemos ubicar? ¿Cuál es su Así número es. de teléfono para poder localizarla, contactarnos, algún correo de repente para ponernos en contacto? Facebook quizás mucho. para comenzar a hacer, no sé, consultas online. Sí,
Cualquier consulta, cualquier asesoría, los invito a mi oficina en mi casa, en el segundo piso de mi casa, en calle Santiago de Chuco, 129, en Casa Grande. Ajá. En las tardes estoy ahí, cualquier consulta yo atenderé sus dudas, ¿no? ¿Algún teléfono, doctora, para poderse separar cita? 948-8751, el celular, y numeral adelante si tiene RPM, y casa es 443442. Ya lo saben, entonces ahí está la doctora para poder servir en cualquier consulta. Muy bien, ahí estuvimos con la nota con los chicos de CG Club. El día de ayer tuvieron una experiencia muy grata al estar compartiendo con ellos una tarde, contándome todas sus experiencias, Erika. Qué bonito, ¿no? contándome todo lo que ellos viven el día a día, que por ejemplo son estudiar, aparte de estudiar trabajan y aparte improvisan. Imagínate qué delicadeza para poder hacer bien las cosas y más que todo organizarse en su Sobre tiempo, todo el ¿no? ganas de poder hacer las cosas y hacerlas bien. Las felicitaciones para ellos y para muchos chicos que también se dedican de repente a poder componer y hacer Así música, es, haciendo ¿no? deportes extremos, haciendo todo tipo de cosas buenas, Vamos a más que estar todo buscando ese que es tipo de bueno recalcar. personas. Y el día martes estaremos, sé que ahorita me estarán desde sus casas Saludando cortésmente. saludando mentalmente. cordialmente Sí. con la mente a Quique por no haber pasado su nota, pero no te preocupes, amigo, que el día martes vamos a estar con la nota de todo lo que son skateboarding en Casa Grande, te contaré. Lógicamente, apenas aparezca la memoria. Vamos a estar con la nota de que skateboarding para el día martes en el bloque de todo lo que es talento urbano. Pero antes de despedirnos, quiero mandar los saludos respectivos, te contaré, Sí, porque ¿para qué? siempre, gracias a estos saludos, ayer tuve una grata cena con Poli, con Shirley, que estuvimos Te olvidaste disfrutando de la dieta.